Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, hoy voy a predicarles sobre el tema de la reconciliación. La reconciliación es un tema clave en toda la Biblia, pero muy en especial en el Nuevo Testamento, porque desde que cayó el ser humano, Dios empezó su obra de reconciliación. Buscó la manera de traernos a estar de nuevo en comunión con Él. Por eso la reconciliación es el tema fundamental de la Biblia, la redención y la reconciliación. Y hoy le quiero hablar de eso entonces. Le quiero hablar de los dos lados de la reconciliación. Porque sabe, hay dos lados en eso. A veces pensamos que, bueno, Dios nos reconcilió, pero también a ti te toca corresponder a esa invitación que Dios te hace para reconciliarte con Él. Y voy a usar como texto el pasaje que se encuentra en 2 Corintios capítulo 5. Si tiene su Biblia por ahí, ábrala o búsquela en su celular, pero estaré usando ese pasaje. Estará aquí en la pantalla también para los que están aquí presentes. 2 Corintios capítulo 5. Dice el apóstol Pablo allí: conociendo entonces el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pues a Dios les es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a sus conciencias. Pablo usa una frase ahí: persuadimos a los hombres. Sabes, yo tengo esa intención hoy también. Mi intención es persuadirte. Yo no tengo, por decir así, disculpas. No me disculpo por querer persuadirte, porque es para tu bien. Algunas personas dicen, es que los cristianos siempre están tratando de que nos cambiemos de religión. No quiero que te cambies de religión. Quiero que cambie tu corazón. Quiero que cambie tu vida. Quiero que seas una nueva criatura, una nueva persona en Cristo. En ese sentido, es que te digo que te quiero persuadir acerca de la reconciliación. Pablo dice, conociendo entonces el temor del Señor. ¿Qué es lo que motiva a Pablo, según él? El temor del Señor. Un día leí una frase que decía, cuando alguien empieza a perder el temor de Dios, está por perderlo todo. ¿Piensa eso? Porque el temor de Dios es la base para que tu vida mejore en todo sentido. Si pierdes el temor de Dios, ya no te importa nada ni nadie. Pierdes tus valores, pierdes tu identidad espiritual y tu vida espiritual decae. Entonces Pablo dice, conociendo esto, en el temor del Señor, persuadimos a los hombres y a Dios le es manifiesto lo que somos. Ahora Pablo también dice que Dios sabe quiénes somos. ¿Lo sabes vos? ¿Tienes claridad de tu identidad espiritual? ¿Sabes quién eres en Cristo? Por ahí empieza esto de la reconciliación, porque una vez que estás reconciliado con Dios, ya sabes que eres parte de Él, que tienes una conexión con Dios. Sin estar reconciliado con Dios no puedes decir lo que Pablo dice, que Dios sabe lo que somos. Vas a tener dudas. Y espero que también lo sea a sus conciencias. Añade. O sea, el tema tiene que ver con la conciencia. Porque uno puede aparentar estar bien con Dios, pero en la conciencia tal vez sabe si está o no está. La conciencia es esa voz interior, ¿verdad?, que nos dice la realidad de cómo estamos en alguna área de la vida, en el matrimonio, con la familia, pero en especial con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? La conciencia te va a reafirmar o te va a hacer sentir, te falta algo. Versículo 12, dice Pablo, no nos recomendamos otra vez ante ustedes, sino que les damos ocasión de gloriarse por nosotros,
con el fin de que tengan respuesta frente a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Es lo que te acabo de decir, que una cosa es apariencias y otra es el corazón. Pablo dice, yo no me voy a dar gloria personal, porque uno puede decir a veces cosas muy lindas de uno. Dicen que la que habla siempre bien de uno es la mamá, ¿verdad? Siempre habla bien tu mamá de ti. Pero hay cosas que no puedo ocultar y que necesito ponerme a cuentas con Dios para que mi vida sea real en todo sentido. Porque dice Pablo, no nos recomendamos solamente, sino que la gente vea lo que está en nuestro corazón, que no sea de apariencias. Reconciliado con Dios, se va a notar. Si estás reconciliado con Dios, se va a notar. No puede ser aparentarlo. Alguien puede hacer que parezca que eres cristiano. Alguien puede actuar como cristiano. Hay gente que hasta aprende el vocabulario, porque los cristianos tenemos cierto vocabulario, ¿verdad? Nos conocen por eso. Que aleluya, que amén, y hay gente que usa ese vocabulario. Pero cuando empiezas a tratar con esa persona, te vas a dar cuenta si esa persona se ha reconciliado con Dios o es una fachada nada más lo que está pasando en esa vida. Verso 13 dice, porque si estamos fuera de nosotros es para Dios, o si estamos en nuestro juicio es para ustedes. O con o sin Dios. En otras palabras, dice Pablo. Si estamos fuera de nosotros es para Dios. Si nos consideran como que no somos igual al resto de la gente, pero le agradamos a Dios, eso es lo más importante. No trates de, por decir así, de actuar de una manera que le caigas bien a todo el mundo, porque nunca va a suceder. No, como dice el dicho popular, no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Pero tenemos que tratar de vivir de una manera que al que le caigamos bien sea Dios. Amén. Que con el que tengamos una relación recta, íntegra, sea con Dios. Si estamos en nuestro juicio es para ustedes. Allá ustedes si nos quieren juzgar, dice Pablo. Pero mi relación es primero con Dios. Reconciliación involucra entonces honestidad, integridad. No hay otra manera de definirlo. Si hay reconciliación, hay un cambio, hay un testimonio diferente en la vida de la persona. Pablo dice que a él lo que lo impulsa es el amor de Dios. El verso 14 dice, porque el amor de Cristo nos impulsa. En otras versiones de la Biblia dice, el amor de Cristo me constriñe, que es como más fuerte inclusive esa palabra, me mueve. ¿Se acuerdan de una poesía famosa de una mujer de Dios que dijo, no me mueves, Señor, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueves, Señor, para seguirte el infierno tan temido? Muéveme tú, muéveme en tus heridas y tu afrenta. Teresa de Jesús, poetisa también era ella, y dijo eso. Pero ella en esa manera poética dice, me mueves tú, Señor, muéveme en tus heridas y tu afrenta, y aunque no hubiera infierno, yo te siguiera, aunque no hubiera cielo, yo te amara. Es que me mueves tú, lo que hiciste por mí. Pablo por eso dice, el amor de Cristo nos impulsa. ¿Qué te mueve a vos para ser cristiano? ¿Qué te mueve? ¿Caerle bien a la gente? ¿Al pastor? No, conmigo no. No cuenta. ¿A tu esposa, a tu cónyuge? ¿Aparentar que estás bien, que eres buena gente? No, tampoco. Es Dios primero. Al querer agradar a Dios, créeme, también le vas a caer bien a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos. Va a ser resultado eso. Va a impactarlos a ellos también. Pero primero tiene que ser que te mueva el amor de Cristo. Lo primero. Pablo dice, considerando esto,
que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Ahí Pablo va un poco atrás a la historia de la humanidad. Dice que uno murió por todos porque todos murieron. ¿A qué se refiere? Tiene que ver con la caída del ser humano. Todos murieron desde que Adán falló. La iglesia del Nazareno, por ejemplo, hace poco estábamos en unas entrevistas de pastores, cuando les van a dar credenciales y todo eso, y estaban haciéndoles una entrevista, y una de las preguntas que hacen en la iglesia del Nazareno es: ¿qué cree usted del pecado? Hay dos tipos de pecado que la iglesia del Nazareno dice que son las dos manifestaciones del pecado. ¿Sabes cuáles son? El pecado original y el pecado por voluntad propia, por libre albedrío. El pecado original es el de la caída, el de Adán. Y usted por eso a veces ve que hasta un niño pequeño actúa con malicia, tiene esa tendencia al mal. Solo que está justificado por la gracia. Pero ya después de 12, 13, 14, 15 años, ya cuando uno tiene más conciencia del bien y del mal, ya usted peca deliberadamente, porque quiere, porque decide pecar. El pecado por libertad propia. Y Pablo dice, todos murieron, refiriéndose a esa caída, a esa realidad de que el pecado nos hizo daño a los seres humanos y nos sigue haciendo daño, a menos que Cristo esté en la vida nuestra. Por eso añade Pablo, y por todos murió, para que los que viven, usted vive, sí, respira, ¿verdad? Vive, físicamente al menos, para que los que viven ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Gloria a Dios, diga. Dice que los que viven ya no vivan para sí. ¿Para quién vive usted? Para Él tiene que ser. ¿Ves? Cuando uno vive para Él es cuando está reconciliado. Cuando uno vive para Él es cuando Él es todo. Cuando Él es el Señor de verdad. No una religión. Vives para Él. No vive para Él el religioso si nada más el domingo o el sábado va a un culto de una iglesia y cree que ya es cristiano por eso. Venga al culto, pero todos los días de la semana viva para Él. En su trabajo, en su casa, en todo lugar, viva para Él. Eso es lo que dice Pablo, para que ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El motivo es Cristo, lo que Él hizo. Si Él murió y resucitó, entonces ahí está la diferencia. ¿Has resucitado espiritualmente? ¿Sabe? Cuando uno se bautiza, Romanos, ¿qué es? Creo que es capítulo 6, Romanos, habla del bautismo. Habla de que cuando uno es bautizado con Cristo es como que muere y vuelve a nacer o vuelve a vivir. Y los pastores cuando bautizamos a alguien le sumergimos en el agua y le volvemos a sacar y le decimos levántate y anda en novedad de vida. Como diciendo ya estás resucitado espiritualmente. Físicamente es el mismo cuerpo, la misma persona, pero una resurrección espiritual si decide seguir a Cristo. Ese es el símbolo del bautismo, porque Cristo murió y resucitó. No se quedó en la tumba. Tenemos aquí atrás un símbolo de la cruz, vacía. La cruz de las iglesias cristianas evangélicas como la nuestra, tienen una cruz, pero vacía, porque Él vive. Porque Él vive. Eso es nada más para recordarnos su sacrificio. Pero para recordarnos también no está ahí. Vive. Y si Él vive, nosotros tenemos que vivir entonces para Él. Vivir para Él. Verso 16. De manera que nosotros de aquí en adelante, oiga, ahora Pablo dice, bueno, en el pasado ni modo, pasaron cosas.
Hubieron errores en tu vida, sí, es cierto. ¿Quién tiene un clean slate, como dicen en inglés? ¿Quién tiene una hoja de vida limpia? Nadie. Todos tenemos una hoja de vida donde hubo un antes. Y un antes con errores, con pecados, con cosas. Pero Pablo dice, de manera que de aquí en adelante, diga conmigo, de aquí en adelante, pastor, vivo diferente, vivo diferente. A nadie conocemos según la carne. Y aun si hemos conocido a Cristo según la carne, ahora no lo conocemos así. Es más, Pablo añade, aún el mismo Cristo, como él y otros de su época, si lo conocieron en la carne, físicamente, ya no lo conocen así, porque ya no está físicamente. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y ellos se quedaron, bueno, pero ¿cómo va a ser si dices que te vas a ir también? Porque les dijo, me voy a ir. Pero es que ellos no entendían que se refería a esa relación permanente que el Espíritu Santo hace en ti y en mí. A través del Espíritu Santo que está en ti, que vive en vos, es que está Él contigo, está con vos. De manera que no lo conocemos en la carne, es cierto. No podemos decir Cristo es así físicamente. De hecho, nadie sabe cómo era Él físicamente, ¿cierto? Y quizás hasta cierta manera Él, a propósito, no permitió que tuvieran imágenes físicas de Él. En la época de Jesús no habían pintores. Sí había muchas esculturas, hacían mucho las esculturas. A nadie se le dio por hacer una escultura de Jesús, ¿verdad? No sabemos cómo era Él físicamente, porque es que lo físico no es lo más importante, es cómo era Él como persona, su carácter, sus atributos, sus cualidades como Mesías, como Salvador, como Dios. Todo lo que Él era, eso es lo que conocemos de Él. ¿Conoces a Cristo así? Porque a veces a uno le dicen, usted ya conoce a Cristo, y alguien te puede decir sarcásticamente, ¿cómo lo voy a conocer si Él murió hace 2000 años? Así me dijo una vez un hombre a mí. Y yo le dije, no, es que no se trata si lo conoces físicamente, es si lo conoces en tu corazón, en una relación personal. Y Él vive, Él no sé qué, hace 2000 años murió en una cruz, pero Él vive. Y puede tener una relación contigo, porque Él es un Cristo vivo, un Cristo vivo. Aleluya. El verso 17 tiene un versículo que es muy popular, muy famoso, ese versículo. Lo usamos mucho los cristianos. 2 Corintios 5:17. Dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y que las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Hagámosle un desglose, las partes de ese versículo para entenderlo mejor. Dice primero, de modo que si alguno está en Cristo. Primera parte, si está en Cristo. Sí. Tú puedes ser nueva criatura, tú puedes tener una vida nueva si estás en Cristo. Nota que el versículo dice, de modo que si alguno está en la iglesia católica, ¿verdad que no dice eso? De modo que si alguno está en la iglesia bautista, tampoco dice eso. De modo que si alguno está en la iglesia luterana o pentecostal, no dice que sea una denominación o organización religiosa. Dice, de modo que si alguno está en Cristo. Y esa es la pregunta clave. ¿Estás en Cristo? No te pregunto si estás en una religión. Estás en Cristo. Conoces a Cristo. Entonces sí, dice, nueva criatura es. La palabra criatura es bien interesante también, porque tiene que ver con como una nueva creación. Como que empezaste de nuevo. A veces usamos mucho esas palabras para el niño, los niños, ¿verdad? Esta criaturita decimos, una criatura, cuando vemos un niño. ¿Por qué? Porque acaba de empezar la vida, está empezando,
tiene un récord limpio, ese niño, esa niña, es una criatura de Dios, decimos. Pero sabes que cuando tú vienes a Cristo eres una criatura de Dios también. En ese momento todo cambia, tu vida queda transformada, el pasado queda borrado, todo queda transformado. Eres una nueva creación. De hecho, en Juan 1:12 dice la palabra ahí que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho de ser hechos hijos de Dios. O sea que no todos son hijos de Dios hasta que vienen a Cristo. Y las cosas viejas pasaron. En el libro de Romanos, que estamos estudiándolo los viernes, por cierto, se habla mucho del viejo hombre, de dejar atrás el viejo hombre, de no cargar más el viejo hombre. Las cosas viejas pasaron. Para Dios, cuando tú vienes a Cristo, el pasado quedó borrado. Para Dios. Para los que te han conocido, todavía no. Te lo siguen tirando en la cara. La gente que te ha conocido siempre te va a recordar tu pasado. Hay una frase por ahí que dice: cuando el enemigo venga a recordarte tu pasado, recuérdale al enemigo dónde está su futuro. A Satanás, él sabe cuál es su futuro, ¿verdad? El lago que arde con fuego y azufre. Pero a él le gusta venir y sacarnos el pasado, tirarnos el pasado. El pasado Dios lo cambió, Dios lo limpió. Si estás en Cristo. Las cosas viejas pasaron. Ahora, si esas cosas viejas pasaron, no las vas a volver a repetir tampoco. Una evidencia de que hubo una reconciliación con Dios es que no vuelves a hacer lo mismo de antes. No vuelves a practicar las mismas cosas que antes hacías por ignorancia espiritual o por lo que fuera antes de conocer a Cristo. Dices, no, eso es del pasado, ya yo no hago eso. Yo no pertenezco a este lugar, o ya yo no puedo hablar como hablaba antes. No voy a reaccionar como reaccionaba antes. Soy nueva criatura. Mi vida ha cambiado. Y es lindo cuando otros lo notan, ¿verdad? Es lindo cuando gente que te conoció de una manera dice, oye, de verdad algo pasó en tu vida. Porque antes eras como el fósforo, encendías rápido. Ahora tienes más dominio propio. O antes hablabas mal, tenías una boca terrible. Pero ahora te oigo hablar de bendición. Aun cuando te machucas el dedo con un martillo, ya no dices las cosas que decías antes. Ahora dices diferente, ¿verdad? Gloria a Dios. Y en todas las áreas, en tu trabajo, dicen, oye, este antes era un vagabundo, se robaba el tiempo en el trabajo, o antes hacía cosas que no debía hacer en el trabajo, sacaba cosas, hacía cosas deshonestas. No, ya no más. O como el que era un mecánico y se convirtió y dice, antes me traían un carro para arreglarlo y yo le sacaba una parte al propio y le decía al cliente, este carro necesita cambiarle esto y el otro y el otro y el otro. Era para sacarle más dinero. O el doctor que dice, necesito unas vacaciones. Tengo por allá aquel paciente que le voy a decir que necesita una cirugía para sacar más dinero. Todo eso puede pasar cuando no eres nueva criatura. Haces las cosas indebidas. Pero cuando eres nueva criatura en Cristo, eres recto, honesto, íntegro en todo lo que haces. Por eso dice, he aquí, todas son hechas nuevas. Novedad de vida, novedad de actitud, novedad de ética, de manera de manejar las cosas en la vida en todo sentido. Usted me dirá, pastor, no es fácil. Sí, yo sé que no es fácil. ¿Verdad que la carne a veces nos quiere controlar, nos tienta o nos quiere dominar? Pero tenemos el Espíritu Santo, que dice 2 Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces no hay excusa,
No hay excusa para decir, es que la carne es débil, ¿verdad? Aleluya. Entonces, ya yendo al versículo 18, estamos en 2 Corintios capítulo 5, verso 18. Reconciliación, ¿la entiendes? 18 dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Pablo define que todo proviene de Dios. Número uno, no podemos esperar cambios en la vida mientras estemos pensando, yo soy yo puedo, yo cambio cuando quiera, yo tengo control de ese cigarrillo o de esa droga o de ese alcohol o de esa lo que sea. No. Tienes que decir, no puedo solo, necesito de Dios, todo proviene de Dios. Y dice, quien nos reconcilió consigo mismo. En otras palabras, Dios tomó la iniciativa de la reconciliación. Te repito, Dios tomó la iniciativa de la reconciliación. Porque si era por nosotros, no, ahí estuviéramos todavía pensándolo, esquivándolo, esto de reconciliarnos con Dios. Pero Él dice, yo lo hago. Por medio de Cristo, Él lo hizo. ¿Cómo es posible? Entonces, por medio de Cristo. Y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. O sea que además de ser reconciliados, nos toca ayudarle a Dios en el sentido de enseñarle a otros de esta gran verdad. Es un ministerio. Usted sabía que usted tiene ese ministerio de ayudarle a otros a reconciliarse con Dios. Qué lindo eso. Verso 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, consigo mismo. En Cristo Dios estaba cumpliendo el plan. Por eso en la cruz Jesús dijo, consumado es. Porque en Cristo Dios estaba cumpliendo el plan de nuestra reconciliación con Él. No había otra manera. Pedro no entendía cuando le dijo, Señor, ¿por qué tienes que ir a la cruz? No, es que era necesario para la reconciliación. Uno tenía que ser el que pagara el precio y Él lo hizo. Jesús. Y dice el verso 19 en la segunda parte, no tomándole en cuenta sus transgresiones. Ah, qué poderoso eso. No tomándole en cuenta sus transgresiones. O sea que otra vez Dios pasó por alto las transgresiones que vos y yo hemos hecho. Te repito, el enemigo nos hace una lista y nos dice, vos sos aquí, vos sos allá, te tengo conocido, eres esto, eres el otro. Pero el Señor dice, no le tomo en cuenta esas transgresiones. Las paso por alto. Dice el apóstol Juan en una de sus cartas que el amor cubre multitud de pecados. Y en el libro de Hebreos también nos dice que Él tiró al fondo del abismo, al fondo del mar, todas nuestras iniquidades. Y en Isaías 53 también dice que por su llaga hemos sido curados. ¿Ves? Por todo lado en la palabra de Dios se afirma que Dios pasó por alto las cosas que hicimos antes, siempre y cuando busquemos esa reconciliación, no tomándoles en cuenta sus transgresiones y encomendándonos a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea que una vez que vos entendés, por eso te pregunto aquí, ¿la entiendes? La reconciliación. Una vez que la entiendes, no te la puedes quedar para vos mismo. Tenés que decirle a otros. Es como les he puesto la ilustración del mendigo, el deambulante de la calle, que sabe dónde hay pan, dónde hay comida. ¿Qué hace? Le avisa a otros. Le dice a otros dónde hay pan, dónde hay comida. A menos que sea muy egoísta. Pues en Cristo, cuando tú conoces la reconciliación, cuando entiendes la reconciliación que Dios te ha dado en Cristo, no te lo puedes quedar para ti misma. Tienes que decirle a otros que no la han experimentado para que otros también vivan esa linda experiencia de la reconciliación. Gloria a Dios, gloria a Dios.
Mi invitación final es: reconcíliese ya, no espere más. El verso 20 dice, así que, ves, Pablo mismo está como diciendo ya, termino el tema. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y como Dios lo exhorta por medio nuestro, les rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Y la manera en que está escrito en la Biblia es con signos de exclamación. Por eso yo lo digo también con más énfasis. Reconcíliense con Dios. Ya dejen de andar en la vida alejados de Él. Reconcíliense. Póngase a cuentas con Dios. Pablo dice, somos embajadores. Un embajador es alguien que representa a un país, ¿verdad? Generalmente. Usted es un embajador de Cristo, usted sabía. Donde usted va, usted representa a Cristo. Represéntelo bien. ¿Cómo lo puede representar? Dejándole saber a otros la oportunidad que tienen de ser reconciliados con Dios. Qué lindo eso. Exhortarlos. Pablo dice, los exhorto por medio de este mensaje. Exhortar no es decirle, mira, ¿qué te parece esta idea? No, exhortar es decirle, necesitas esto. En lo espiritual no nos podemos andar con aguas tibias, como dicen. En lo espiritual tenemos que ser directos. Necesitas reconciliarte con Dios. No, ¿qué te parece la idea de que Dios quiere reconciliarse contigo? No, así no es. El mensaje es, estás perdida, estás perdido sin Cristo. Reconcíliate con Él antes de que sea demasiado tarde. Mire, todos los días sabemos de alguien que muere y a veces sin Cristo. Mi hijo Jonathan me contaba hace poco de un joven que murió de pronto, de la edad de él, joven, y que murió en un accidente por ahí, aquí en Orlando. Me di cuenta hace poco de un amigo mío de mi edad, él, fuimos de la misma época, era boxeador igual que yo, de la misma época, boxeábamos en el mismo gimnasio y todo eso. Y este muchacho, este hombre, murió esta semana, en la noche, en la madrugada, un ataque al corazón, en la madrugada. O sea, no se dio ni cuenta. Por eso no podemos esperar y decir, otro día le digo, otro día le hablo. No. Tú y yo somos embajadores de este mensaje, la reconciliación. Y es urgente, es urgente. Versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. ¿A quién se refiere? A Cristo. El único que no conoció pecado es Cristo. Fue tentado en todo, pero no pecó. En la cruz habían dos al lado de Jesús y uno de ellos se puso a hablar mal y a decir, hey, ¿por qué no nos sacas de esta cruz si eres Dios? El otro le dice, cállate, vos y yo merecemos estar aquí. Pero él no ha hecho nada. Él es justo. Qué tremendo, ¿verdad? Que este ladrón de vida desordenada entendió que Él es justo. Solo un justo puede salvarnos. Solo un justo puede reconciliarnos con Dios. Ese es Cristo. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué resultado hay de eso? Que vos y yo podemos ser justificados también. Otra manera de decir justificado es excusado. Cuando te excusan, hay términos legales que se usan eso, ¿verdad? Su caso fue cerrado, no hubo cargos. Algo así implica la justificación. Y eso no es posible por nosotros mismos, solo por medio de Jesucristo. Amén. Oremos. Padre Dios, ahora mismo, en este momento, yo sé que tú has hablado al corazón de alguien aquí en este lugar o en otro momento. Permite, Señor, que alguien reaccione,
Que alguien diga, yo me reconcilio hoy con Dios, contigo, Señor. Padre, que alguien diga, hoy yo tomo esa decisión. He andado por mucho tiempo ya apartado de ti, caminando separado de ti, y hoy me quiero reconciliar contigo, Señor. Si ese es usted, haga esa oración. Usted mismo, dígalo con sus propias palabras. Señor, yo admito mi necesidad de ti. Señor, yo necesito restaurar mi vida contigo. Señor, yo necesito reconciliarme contigo. Tú ya has hecho tu parte, la parte de enviar a tu Hijo para que por medio de él yo pueda ser reconciliado. Pero ahora yo doy el paso de reconciliarme por mi propio deseo también de caminar contigo. Si esa es su oración, si esa es su oración, hoy Dios toma su vida y hoy Dios empieza de nuevo a hacerte esa nueva criatura. Ese cambio en tu vida va a ir mostrándose. ¿Lo has hecho? Si usted lo ha hecho, levante su mano. Si usted ha hecho esa oración hoy, levante su mano. Porque Dios quiere que usted dé ese paso. Si usted me está viendo en vivo también, ahí donde está, haga lo mismo. Diga esa oración. Si puede arrodillarse, arrodíllese. Si puede ponerse de pie y levantar su mano ahí donde esté, hágalo ahora mismo. En el nombre de Jesús. Rafael, ¿quisieras venir aquí? Quisiera orar por ti. Rafael me expresó que él deseaba también reconciliarse con Dios y ahora ha levantado su mano. Pero quizás otros más que me están viendo ahora lo quieren hacer. Dame tu mano, Rafael. Yo uno mi mano con la de Rafael, simbólicamente, porque así Dios ahora restaura esta vida. Así Dios también ahora toma a Rafael y le transforma. Rafael, por el poder de Dios, del Espíritu Santo, reciba ahora fuerza espiritual, fortaleza espiritual para caminar con Dios. Dios hace la reconciliación a través de Cristo, pero usted mismo hoy día también, al hacer esa oración, da un paso de fe y algo va a cambiar en su vida de ahora en adelante. En el nombre de Jesús, Rafael, dile conmigo, Señor Jesús, yo me reconcilio contigo a través de ti, Señor Jesús. Yo recibo perdón, salvación, vida nueva. Y te pido fortaleza para no volver atrás, para caminar contigo de ahora en adelante. Amén. Amén, Rafael. Así es. Un abrazo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y repito, si usted nos ha estado viendo, nos ha estado siguiendo, igual, déjeme saber, hágame un comentario ahí para saber que usted también ha hecho esa oración el día de hoy. Soy el pastor José Abdiel Matamoros, Iglesia Casa del Rey en Apopka, Florida. Bienvenido el domingo próximo a conectarse y a seguirnos también. Saludos a los hermanos allá en Argentina y aquí en Orlando y en otros países que nos siguen también a través de los mensajes en vivo. Dios les bendiga abundantemente.